En esta oportunidad, en la semana 24, el tema principal dice: buscamos dar aportes a la solución de conflictos sociales, ambientales y territoriales usando ecuaciones e inecuaciones. La actividad del día 3 dice: empleamos diversos métodos de solución para resolver problemas sobre ecuaciones. Bien, vamos a ver el propósito de hoy día. Esta experiencia de aprendizaje se torna muy interesante porque te permitirá abordar la solución de conflictos y reconocer las características de las ecuaciones e inecuaciones y sus métodos de resolución. Para ello, durante el desarrollo de las actividades, establecerás relaciones entre datos y valores desconocidos y los transformarás en ecuaciones e inecuaciones. Expresarás con diversas representaciones y con lenguaje algebraico la comprensión sobre la solución de ecuaciones e inecuaciones. Combinarás y adaptarás procedimientos para solucionarlos usando diferentes identidades algebraicas y plantearás afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de darle solución. Bien, el propósito está claro aquí. El propósito trata pues de ecuaciones e inecuaciones, en lo cual se expresarán pues en problemas reales y tú podrás llevarlo a una expresión algebraica. Bien, vamos a pasar entonces a las situaciones problemáticas. Dice: buscamos dar aportes a la solución de conflictos sociales, ambientales y territoriales. En los últimos días se ha identificado un conflicto social entre dos distritos que se atribuyen la propiedad de un área verde con forma rectangular que se encuentra en el límite de ambos distritos. Con la intermediación de un representante del Ministerio del Interior, han llegado a un acuerdo común. La administración será compartida cada 2 años, dice. La administración recaerá en un distrito alternadamente y el presupuesto será desembolsado por el Ministerio de Ambiente, con la finalidad de garantizar su mantenimiento y preservación. Dicho acuerdo fue suscrito por autoridades de ambos distritos, representantes de los vecinos y representantes de ambos ministerios. A partir de la situación responde los siguientes y resuelve las situaciones. De esta situación nos sacan preguntas. ¿De qué manera podríamos calcular los presupuestos para el mantenimiento y preservación del área verde? Bien, aquí nos están preguntando sobre cómo calcular el presupuesto para dar mantenimiento y preservación del área verde. Dice: del presupuesto que da el Ministerio Ambiental, de ese presupuesto que nos va a dar, se resta los gastos fijos y de contingencia. ¿Sí? Sabido es que el Ministerio Ambiental entrega una cantidad de dinero, entonces de esa cantidad de dinero hay que restar todo lo que son los gastos fijos y de contingencia. De esa manera se puede calcular el presupuesto para el mantenimiento y preservación. La otra pregunta que nos hacen dice: ¿cómo aplicarías las ecuaciones e inecuaciones frente a la situación de contexto planteada? Dice: buscar las incógnitas del problema y denominarlas como variables y plantear la ecuación e inecuación para resolver. O sea, primeramente hay que leer bien el problema, ¿sí? Sacar las incógnitas y decir que esas incógnitas son variables. Podemos usar la X, variable X, o la variable Y, o otra variable que ustedes crean necesario. Entonces, una vez que hemos detectado cuáles son las variables del problema, que vienen a ser las incógnitas del problema, planteamos la solución a las ecuaciones formadas, ¿sí? O sea, formamos ecuaciones y planteamos una solución, ya sea una ecuación o una inecuación. La otra pregunta que nos hacen es: ¿qué beneficios produce contar con un área verde en una comunidad conciliadora?
Bueno, aquí nos hablan pues no del beneficio de tener las áreas verdes en nuestra localidad, ¿no? Entonces dice, los espacios verdes urbanos son imprescindibles para los beneficios que aporta en el bienestar físico y emocional. Bueno, sabido es que en estos espacios verdes pues nos dan un bienestar físico, también un bienestar emocional, ya que nos podemos relajar en los espacios verdes o hacer actividad física. ¿Qué más nos da? ¿Qué beneficio nos puede dar, no? Si estamos en una sociedad, pues, no conciliadora, pues, no, yo creo que las relaciones que existen entre personas va a ser muy buena, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas respuestas que ustedes pueden, ¿cómo se llama? Tener en cuenta para dar sus propias respuestas a las preguntas que le están planteando, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Situación 1. Distribuyendo nuestros gastos mensuales, dice. Así se llama la situación problemática 1. Distribuyendo nuestros gastos mensuales. La administración del área verde cambia 2 años y el presupuesto que será desembolsado por el Ministerio del Ambiente con la finalidad de garantizar su mantenimiento y preservación es de 5.400 soles mensuales, empezando la entrega de dinero el mes de abril. Uno de los distritos encargados de la administración decide elaborar su presupuesto de gastos mensuales. Agua, dice, 320 soles. Luz, 480 soles. Mantenimiento, 600 soles. Preservación, 400 soles. Y fondo de contingencia, 200 soles. Sabiendo que el monto destinado al pago de agua y luz son fijos, además, cada mes se debe brindar el servicio de mantenimiento el triple de veces que se brinda el servicio de preservación. Bien, entonces, de esta situación problemática, ¿de acuerdo? Nos están haciendo la primera pregunta. ¿De qué manera podríamos calcular el presupuesto para mantenimiento y preservación? Segunda pregunta. ¿Cuántas veces durante el mes pudieron realizar el servicio de mantenimiento? Tercera pregunta. ¿Cuántas veces durante el mes pudieron realizar el servicio de preservación? Cuarta pregunta. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado como fondo de contingencia al mes de diciembre? En el mes de diciembre solo les asignaron 2.500 soles, debiendo utilizar su fondo de contingencia y además realizar 3 servicios de mantenimiento y 3 servicios de preservación. ¿Cuál fue y cómo se obtiene el saldo de dicho mes? Bien, aquí haciendo un pequeño resumen, aquí tenemos que, ¿cómo se llama? Hay un distrito que ya presentó su presupuesto, ¿de acuerdo? Y consiste pues en el pago de luz, de agua, de mantenimiento, preservación y el fondo de contingencia. Este fondo de contingencia son 200 soles por mes. Ese fondo de contingencia muchas veces no se toca, se guarda para algunos percances que puedan ocurrir en el distrito, ¿sí? Entonces, que está claro aquí que se trata de 5 preguntas que tienen que ver con la situación problemática. Entonces vamos a ir resolviendo una por una, ¿de acuerdo? Bien, entonces pasemos a la pregunta 1. La pregunta 1 dice, ¿de qué manera podríamos calcular el presupuesto para mantenimiento y preservación? A ver. Ministerio de Ambiente, ¿cuánto da? El Ministerio de Ambiente nos da 5.400 soles. Eso es lo que destina, ¿de acuerdo?, el Ministerio de Ambiente. Vamos a determinarlo con MA, ¿de acuerdo? Ministerio de Ambiente, porque vamos a necesitar estas siglas para poder identificar de cuánto es el total de dinero que aporta el Ministerio de Ambiente. Agua, según el dato, acá dice que el agua paga 320 soles. 320 soles. Luz paga 480. Luz está pagando 480. Bien, mantenimiento está pagando 600 soles. Preservación está pagando, dice, 400 soles.
Y fondo de contingencia está pagando 200 soles. ¿Sí? Bien, después me dice acá, sabiendo que el monto destinado al pago de agua y luz son gastos fijos, ojo, estos son gastos que tiene que hacer por ley todos los meses, agua y luz. Dice, además, cada mes se debe brindar el servicio de mantenimiento el triple de veces que se brinda el servicio de preservación. A ver aquí. Presupuesto de mantenimiento y preservación. Vamos a ver cuánto es el presupuesto de mantenimiento y preservación del distrito. Lo vamos a determinar por PMP, ¿de acuerdo? Presupuesto de mantenimiento y preservación. Bien, entonces el presupuesto de mantenimiento y preservación va a estar dado por ¿quién? Por lo que pone el Ministerio de Ambiente, o sea, el Ministerio de Ambiente, menos los gastos fijos, agua, luz, ¿de acuerdo? Y el fondo de contingencia. Entonces aquí tenemos agua más lo que se paga de luz, más lo que tenemos del fondo de contingencia. Entonces, reemplazamos acá. El presupuesto de mantenimiento y preservación va a estar formado por ¿quién? Aquí. El Ministerio de Ambiente, ¿cuánto nos da? Nos da 5.400. Aquí yo debo reemplazar agua, luz y fondo de contingencia. Aquí está agua 320, luz 480 y el fondo de contingencia que es 200. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Aquí vamos a tener que sumar nosotros esta expresión y luego restar a 5.400. Entonces, el presupuesto de mantenimiento y preservación va a ser igual a 5.400, sumando estas expresiones me da 1.000. Entonces, si hacemos la resta, me queda que me va a salir 4.400. ¿Qué cosa es 4.400? Entonces, 4.400 es el presupuesto para mantenimiento y preservación. Entonces, respuesta, la pregunta era, ¿de qué manera podíamos calcular el presupuesto para mantenimiento y preservación? Entonces, el presupuesto para mantenimiento y preservación es de 4.400 soles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hemos calculado? Hemos nosotros restado de lo que nos da el Ministerio de Ambiente, que es 5.400, le hemos restado ¿qué cosa? El gasto de agua, el gasto de luz y el fondo de contingencia, que sí son gastos fijos. Bien, esa es la respuesta a la pregunta 1. Vamos a ver la pregunta número 2. Aquí tenemos la pregunta 2. ¿Cuántas veces durante el mes pudieron realizar el servicio de mantenimiento? Fíjate, ¿cuántas veces, dice, el mes pudieron realizar el servicio de mantenimiento? ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Voy a, ¿cómo se llama? A usar un dato importante. Mantenimiento, ¿cuánto nos dan? Dice acá, 600, ¿sí? Eso es lo que, aquí lo que se paga de mantenimiento es 600, ¿sí? De preservación, 400, ahí está. Luego dice, presupuesto de mantenimiento y preservación, ya sabemos cuánto es. ¿El presupuesto cuánto es? 4.400, eso lo hallamos en el problema 1, ¿sí? El presupuesto de mantenimiento y preservación es 4.400. Cantidad de veces de preservación, ¿sí? Cantidad de veces de preservación, ¿sí? Leamos aquí dice bien claro, dice acá. Dice, cada mes se debe brindar el servicio de mantenimiento el triple de veces que se brinda el servicio de preservación, ¿sí? Entonces, dice, el mantenimiento el triple de veces que se brinda el servicio de preservación. Como yo no sé el servicio de preservación cuántas veces se va a brindar o cuántas veces se va a hacer, entonces yo lo voy a llamar X, ¿sí? Se va a llamar X. Las veces que se da el servicio de preservación al mes. Entonces, ¿cómo se llama? Como es 400 cuesta el servicio de preservación, entonces sería X por 400. X es las veces que se da el servicio de preservación. Entonces, como no sabemos cuántas veces es, le ponemos X. Entonces, eso lo multiplicamos por 400, que es el costo, y ¿cómo se llama? Sería entonces 400 por X, me da 400X. Ahora vamos a ver el de mantenimiento. A ver. Cantidad de veces de mantenimiento. Dice que el mantenimiento es 3 veces. 3 veces, ¿de acuerdo? O sea, como 3 veces la preservación. Como la preservación es X veces, tú le has dicho que ahora el mantenimiento será 3 veces este X, o sea, sería 3X. O sea, 3X ¿qué?
3x, ¿de acuerdo?, de mantenimiento, pero por mantenimiento se paga 600 soles. O sea, sería de esta manera, 3x por 600. 3x por 600 me da 1800x. Entonces, el presupuesto de mantenimiento y preservación va a ser igual, ¿sí? ¿A qué? A 400x más los 1800x. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el presupuesto de mantenimiento y preservación. Entonces, sería más ¿quién? Más 1800x. Recuerda que ya sabemos cuánto es, ¿cómo se llama? La cantidad de presupuesto de mantenimiento y preservación. Entonces, aquí lo tenemos. Solamente vamos a reemplazar acá entonces. Sería 4400 es igual a ¿quién? A 400x más 1800x. Si yo sumo estas dos cantidades porque son homogéneas o son semejantes, entonces puedo yo sumar. Entonces acá sería 400 más 1800 me da 2200x. Pero yo quiero x. ¿Qué me está estorbando? 2200. ¿Qué me está haciendo? Me está multiplicando. Como yo quiero x, pasa dividiendo solito para acá. Entonces quiere decir que 4400 entre 2200 es igual a x. Entonces quiere decir aquí que x vale 2. 4400 entre 2200 me da 2. Fíjate, ¿quién es 2? 2 es x, ¿sí? ¿Quién es x ahora? Cantidad de veces de preservación, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se da la preservación? 2 veces, porque x es la cantidad de veces de preservación. Y entonces, la cantidad de mantenimiento, ¿cuánto sería? 3x. Pero como x vale 2, sería 3 por 2 me va a dar 6. O sea, al mes se van a hacer 6 mantenimientos. Entonces, aquí dice bien claro, cantidad de veces de mantenimiento va a ser igual a 3x, porque la pregunta es, ¿cuántas veces durante el mes pudieron realizar el servicio de mantenimiento? Entonces, el servicio de mantenimiento se da 3 veces al mes, o sea, 3x. Entonces, acá sería 3x. Pero como x vale 2, entonces reemplazamos. 3x va a ser igual a 3 por 2, porque x está valiendo 2. 3 por 2 me da 6. Entonces, aquí ya podemos dar la respuesta. Entonces, dice así, la cantidad de veces que se da mantenimiento es de 6 veces al mes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hemos hallado es la cantidad de veces que se da mantenimiento. Ya sabemos que el costo es de 600, pero al mes se van a dar 6 mantenimientos. Y al mes se van a dar 2 preservaciones, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa pregunta que nos están haciendo. ¿Cuántas veces se dieron de mantenimiento al mes? Entonces, se dieron 6 veces. Bien, ya tengo resuelta la pregunta 2. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta 3 dice, ¿cuántas veces durante el mes pudieron realizar el servicio de preservación? Muy bien, ya lo hicimos en antes, ¿sí o no? Cantidad de veces de preservación, ya lo sabemos que es x veces, ¿sí o no? Pero como x vale 2, entonces la cantidad de veces de preservación es 2. Entonces la cantidad que se da de preservación es de 2 veces. Ya está resuelto el número 3. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado como fondo de contingencia al mes de diciembre? ¿Cuánto dinero tiene ahorrado como fondo de contingencia al mes de diciembre? A ver, aquí nosotros tenemos que acudir a la pregunta 5, porque en la pregunta 5 dice que le dan un presupuesto, ¿sí? Entonces, le dan otro presupuesto, o sea, solamente le han dado, ¿cómo se llama? Un presupuesto hasta noviembre, y en diciembre le dan otro presupuesto, pero menos. Entonces, desde, ¿cómo se llama? Desde el mes de abril que empezaron a dar, ¿sí? Hasta noviembre solamente, porque en diciembre le dan otro presupuesto, según el problema número, la pregunta 5. Entonces, aquí dice que desde el mes de abril le dan el presupuesto. Entonces, ese presupuesto empieza en abril. Entonces, sería de la siguiente manera, ¿sí? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hasta ahí hay 8 meses. No contamos diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre recibe otro presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que desde abril hasta noviembre hay 8 meses.
Entonces, quiere decir que por mes recibe 200 soles. Recuerda que el fondo de contingencia solamente es 200 soles. Y como recibe 8 meses, entonces sería así. 8 por 200 soles, que me da 1.600 soles. Entonces, quiere decir que como fondo de contingencia tiene ahorrado 1.600 soles. Ojo, hasta el mes de noviembre. ¿Sí? O sea, en el mes de diciembre recibe otro presupuesto, ¿ya? Entonces no estamos tomando en cuenta diciembre, porque en diciembre él recibe otro presupuesto, ¿ya? Entonces solamente contamos hasta el mes de noviembre. Listo, vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. A ver, aquí está lo que dice, ¿no? Lo que le decía. En el mes de diciembre solo le asignaron 2.500 soles, debiendo utilizar su fondo de contingencia. Ojo, tiene que usar su fondo de contingencia para pagar su luz, agua, ¿de acuerdo? Si no, no le va a alcanzar este dinero. Entonces, además, realizar 3 servicios de mantenimiento y 3 servicios de preservación. O sea, con los 2.500 que le dan, más el fondo de contingencia que tiene ahorrado hasta noviembre, que son 1.600, tiene que hacer 3 mantenimientos. Aquí me dicen que tienen que hacer 3 mantenimientos. Recuerda que cada mantenimiento tiene su precio. Y tienen que hacer 3 servicios de preservación. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál fue y cómo se obtiene el saldo en dicho mes? Me piden el saldo, o sea, lo que me queda después de gastar todo lo que está en mes de diciembre, lo que me queda vendría a ser el saldo. Vamos a ver eso. A ver. Como fondo de contingencia tiene ahorrado 1.600 soles, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? En la pregunta 4 lo hallamos. Entonces, presupuesto del mes de diciembre. Entonces, como me dan a mí 2.500 soles, ¿de acuerdo? En mes de diciembre le dan 2.500 soles, más lo que tiene de ahorrado de fondo de contingencia, eso me va a sumar 4.100. O sea, el presupuesto de diciembre, solamente el mes de diciembre, es de 4.100 soles. O sea, con esos 4.100 soles, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar agua, luz, tiene que pagar, ¿cómo se llama?, los 3 mantenimientos y los 3 servicios de preservación. Vamos a ver si le queda dinero o no le queda dinero. ¿De acuerdo? Entonces, agua. ¿Cuánto paga de agua? 320 mensual. O sea, el mes de diciembre tiene que pagar eso. Luego, luz. ¿Cuánto paga de luz? 480. ¿Sí? Mantenimiento. El mantenimiento paga 600 soles. Pero ¿cuánto tiene que hacer? Tiene que hacer 3, ¿de acuerdo? 3 mantenimientos tiene que hacer. Entonces, esto tengo que multiplicarlo por 3 después, ¿sí o no? ¿Sí? La preservación. ¿La preservación cuánto paga? 400 soles paga por preservación. Pero acá me dice que tengo que hacer 3 servicios de preservación. O sea, también tengo que multiplicarlo por 3 después. Entonces, fondo de contingencia, ¿qué va a ser igual? A ver, el fondo de contingencia, ¿cuánto es? 200 soles. ¿Sí? Ese fondo de contingencia no va a entrar a los gastos, ¿ya? ¿Sí? Porque eso de ahí se guarda por alguna situación que puede pasar, ¿de acuerdo? No entran los gastos. Y en el mes de diciembre, este fondo de 200 soles no entra a los gastos, ¿ya? Entonces, como dice acá, 3 servicios de mantenimiento, ¿cómo sería? Si el mantenimiento está a 600 soles, entonces, ¿cómo sería? 3 por 600. O sea, los 3 servicios de mantenimiento, ¿cuánto van a costarles? 1.800. Luego, 3 servicios de preservación. Cada servicio de preservación está a 400, pero como me dice que tengo que hacer 3 en el mes de diciembre, entonces sería 3 por 400. Entonces sale 1.200. Entonces, vamos a ver ahora el gasto del mes de diciembre sin considerar el fondo de contingencia, porque el fondo de contingencia no se considera como gasto. Eso se guarda hasta el final por si algo pasa, ¿de acuerdo? Entonces, el gasto del mes de diciembre se considera sin considerar el fondo de contingencia. A ver, ¿cuánto tienes que gastar en diciembre? Fíjate que solamente tienes 4.100 soles. Fíjate todo lo que tienes que pagar. Vamos a ver si nos alcanza, o nos sobra, o nos falta. Bien, entonces, 320 soles, ¿de acuerdo? Que es el agua. ¿Más quién? Más 400, que es de luz, ¿sí o no? ¿Más quién? Más 1.800, que son los 3 servicios de mantenimiento. Recuerda que tiene que pagar 3 servicios en diciembre. 3 servicios que son, cada uno, 600 soles, me da 1.800 soles. Más los 3 servicios de preservación. Como cada servicio de preservación está a 400, ¿cómo se llama? Por 3 me da 1.200.
Entonces, al sumar todo esto, me sale 3.800 soles de gasto de mes de diciembre. O sea, en el mes de diciembre solamente gasto 3.800 soles. Entonces, para hallar el saldo, o sea, lo que me queda, debo restar los 4.100, que es el presupuesto de diciembre, con el gasto total de eso. Entonces, el saldo, ¿a qué va a ser igual? El saldo va a ser el presupuesto del mes de diciembre, que es 1.400, menos el gasto de diciembre. El gasto es 3.800. Entonces, reemplazamos. Saldo va a ser igual a ¿quién? Presupuesto del mes de diciembre, 4.100, ahí está. Menos gasto de diciembre, ahí lo tenemos, 3.800. Entonces, el saldo va a ser 300 soles. Entonces, esto es lo que me queda, ¿sí? Esto es lo que le queda al distrito, a la municipalidad del distrito. Entonces, siempre es bueno, ¿cómo se llama? Gastar todo, porque lo que queda en las municipalidades siempre, ¿cómo se llama? Tiene que gastarse, porque si no, se tendría que devolver al gobierno central. Entonces, la respuesta. El saldo del mes de diciembre es de 300 nuevos soles. Fíjate, ya resolvimos la pregunta número 5. Bien, hasta ahí creo que es, ¿cómo se llama? Lo del día 3. ¿Sí? Espero habernos ayudado en la solución de este problema, pero vamos a continuar con el día número 4. A ver los problemas que se están planteando. Situación 1 del día 4. Se tiene un terreno rectangular, dice. Al averiguar sus dimensiones, se nos informó que el lado más corto se diferencia del lado más largo en 2 metros y su área es de 48 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? A ver, dice que es un terreno rectangular. Aquí he puesto un terreno rectangular, ¿de acuerdo? Dice que el ancho, como no conozco el ancho, ¿de acuerdo? El ancho, acá dice bien claro dónde está. Dice el ancho, dice acá, se informó que el lado más corto, o sea, el ancho, ¿de acuerdo? Se diferencia del lado más largo en 2 unidades. Se diferencia, o sea, quiere decir que el largo es más, ¿de acuerdo? Mayor en 2 unidades. La diferencia es 2, entonces ahí. Entonces, si yo llamo el ancho que no conozco, lo llamo X, entonces el largo debo llamarlo el mismo X, pero con más 2 unidades. Entonces acá sería, el largo sería igual a X más 2. Y el ancho sería X. Aquí está la diferencia. El ancho se diferencia en 2 unidades de largo. Entonces, de esta manera podríamos plantear las longitudes del largo y del ancho. Y como nosotros sabemos ya, ¿de acuerdo? Que el área me la están dando aquí, el área es 48 metros cuadrados. ¿Sí o no? Entonces ya tengo el ancho, que llama X, ya tengo el largo, que lo llamo X más 2, y tengo su área. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí me piden cuáles son las dimensiones del terreno. O sea, yo debo saber cuánto vale X. Una vez que hallo X, ya sé cuánto es su ancho, y esa X le sumo 2, ya sé cuánto es su largo. Bien, entonces vamos a usar acá. El ancho ya sabemos que es X. El largo ya sabemos que es X más 2. ¿De acuerdo? Entonces voy a hallar acá X en la fórmula del área del rectángulo. O sea, usando la fórmula del área del rectángulo, vamos a hallar X. Entonces aquí fíjate, área de la cancha, ¿no es cierto? ¿Sí? El terreno rectangular, ¿no? Entonces acá sería ancho por largo. ¿Sí? Entonces ya tengo el ancho que es X y el largo que es X más 2. Solamente voy a reemplazar. Entonces el área de la región rectangular es 48. ¿Por qué? Por datos del problema. Aquí está. Área es 48. El ancho, ya sé que vale X. Entonces vale X. ¿Por quién? Por el largo. El largo vale X más 2. Ahí está X más 2. Fíjate, he formado una ecuación con una variable, o sea, la incógnita X. Hay que resolver de esta ecuación el valor de X. A ver, listo. Entonces voy a hacer el producto. Voy a emplear aquí la propiedad de productos, ¿sí? Entonces, propiedad distributiva se llama, ¿no? Propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate acá, voy a multiplicar esto de acá. X por X me da X cuadrado. Este signo es más por más me va a dar más. Este X por 2, ¿sí? X por 2 me da 2 veces X. ¿A qué va a ser igual eso? A 48. ¿Se das cuenta? Entonces, simplemente estoy multiplicando X por X, X cuadrado. Más por más me da más. 2 por X, 2X.
Entonces hacemos eso que está ahí. Muy bien. Voy a borrar esto. Entonces aquí ya tengo esa operación. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjate acá. ¿Qué he hecho acá? Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Hacer un cambio de términos, por ejemplo, acá. Yo voy a colocar esta x cuadrado aquí, más esta 2x, y este que está con más pasa con menos 48. ¿Sí? Y como este que estaba acá pasó para el segundo miembro, no quedó nada. Entonces aquí me queda 0. ¿De acuerdo? Entonces queda 0. También lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo escribir x cuadrado más 2 veces x menos 48 y este de aquí pasa al otro miembro sin ningún problema, ¿ya? Entonces podemos hacer esas operaciones, ¿de acuerdo? No va a haber problema. Entonces yo lo estoy haciendo de esa manera, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces yo lo he puesto así, x cuadrado más 2x menos 8. Solamente he ordenado la expresión, ¿sí? Bien, aquí tengo ahora un caso de factorización, ¿sí? Acuérdense ustedes cómo factorizan. Voy a hacerlo aquí primero, fíjate. Yo tengo x cuadrado más 2 veces x menos 48, ¿sí? Yo voy a hacer dos factores, ¿sí? Entonces, descompongo el primer término, que es x cuadrado. Entonces pongo x acá y x acá. X por x me da x cuadrado. Bajo el segundo signo, más. Este más lo multiplico con el tercero. Más por menos me da menos. ¿Sí? Entonces ahora voy a buscar, ¿cómo se llama? Dos números que multiplicados me den, de acuerdo, 48, y restados me den 2. Entonces ese número sería, ¿cómo se llama? El 8 y el 6. Verifico. 8 por 6 me da 48. Más 8 menos 6 me da, ¿cómo se llama? Más 2. Entonces, estos serían los factores. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que aquí yo voy a factorizar. Entonces, factorizo aquí. Salen x más 8 por x menos 6, que es igual a 0. Una vez que tengo esos factores, hago la propiedad que el primer factor, que es x más 8, va a ser igual a 0, o el segundo factor, x menos 6, también es 0. Entonces, he aplicado la propiedad, ¿sí? Entonces aquí sería x igual, este que está con más pasa con menos, o este x es igual a ¿quién? A este 6 negativo pasa con signo más, positivo. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Fíjate, aquí pasé para acá, x más 8 igual a 0, o el otro, x menos 6 igual a 0. Entonces aquí resuelvo la ecuación, está con más pasa con menos, x es igual a menos 8, o el aquí está con menos pasa con más. Entonces x es igual a 6 en ese caso, ¿sí? Entonces aquí vamos a borrar esto. Entonces aquí ya puedes tú resolver o decidir cuál valor escoges, porque hay dos respuestas, ¿sí o no? Hay dos respuestas, una que se llama menos 8 y otro que se llama, ¿cómo se llama? Menos 6. Uno negativo y uno positivo, o sea, uno que es menos 8 y otro que es 6 positivo. Entonces, ¿cuál escogemos? El positivo, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir que la distancia del ancho es menos 8 metros, no existe eso. Las longitudes siempre son positivas, entonces debo escoger. De los dos, escojo uno solo, entonces escojo el de aquí. ¿Por qué? Porque este es positivo. Entonces, en conclusión, el ancho, como es x, mide 6 metros, porque aquí escogí que x vale 6. Entonces, quiere decir que el ancho mide 6 metros. Entonces, ¿cuánto medirá el largo? El largo medirá x más 2, pero como x vale 6, más 2 me va a dar 8. Aquí está, x más 2, entonces sale 8. Entonces, el largo mide 8 metros, ¿sí? Entonces, ya encontramos las dimensiones del terreno. Entonces, ya respuesta sería acá. Las dimensiones del terreno son 6 metros de ancho y, ¿cómo se llama? 8 metros de largo. Bien, ya hemos resuelto entonces el problema del terreno rectangular. ¿De acuerdo? Problema número 1. Pasemos entonces a la situación número 2. En el área verde de un barrio hay una cancha de forma rectangular precisa para jugar vóley.
en cumplimiento de la prohibición de practicar deportes grupales, será delimitada con cinta de advertencia. Se averiguó que el área de la cancha es de 280 metros cuadrados y que su largo mide 6 metros más que su ancho. Su largo mide 6 metros más que su ancho. ¿Cuánto debe medir como mínimo la cinta para delimitar todo el contorno? Como casi parecido al problema número 1, ¿sí? Entonces vamos a ver acá el gráfico, ¿de acuerdo? Aquí tengo yo una canchita ¿de acuerdo? Forma rectangular, ¿sí? Donde me dice que su largo, ¿de acuerdo? Mide 6 metros más que su ancho. O sea, aquí si el ancho mide X, el largo mide X más 6. Porque dice que el largo mide 6 más que el ancho. ¿Sí? 6 metros más que el ancho. Si el ancho mide X, el largo va a medir X más 6. Por condición del problema. La pregunta dice, ¿cuánto debe medir como mínimo la cinta para delimitar todo el contorno? O sea, todo el contorno, si me hablan del contorno, quiere decir que están hablando del perímetro, ¿sí o no? O sea, lo que me están pidiendo a mí es el perímetro. Y para yo poder sumar el perímetro, debo saber sus lados. O sea, debo saber cuánto mide X. Una vez que yo hallo X, ya tengo uno de los lados, que es el ancho, y el largo solamente le sumo 6 a X y ya tengo su valor. Y ya puedo sumar los lados para hallar su perímetro. Entonces la idea es hallar X. Entonces vamos a ver qué datos tenemos acá. El área. El área nos los han dado, 280 metros cuadrados. ¿Qué más han dado? El ancho. El ancho ya sabemos que es X. Tú le has puesto que es X porque no conoces. Luego el largo le hemos puesto X más 6 porque ya sabemos que el largo es 6 metros más grande que el ancho. Listo. Entonces, el perímetro, ¿de acuerdo? No sabemos, porque eso es lo que me pide, ¿sí? O sea, la cinta que va a delimitar todo ese terreno, esa cancha, entonces quiere decir que se va a llamar perímetro. Entonces, hallo X en la fórmula del área del rectángulo, igual que el problema 1. O sea, hallamos la fórmula. Aquí tenemos área de la cancha va a ser igual a ¿quién? A ancho por largo. Entonces, área de la cancha ya me la dieron, 280. Aquí está. ¿Que es igual a quién? Al ancho. El ancho que es X, aquí está. ¿Que multiplica a quién? Al largo que es X más 6. Entonces, el ancho que es X por el largo que es X más 6. Listo. Entonces, aquí simplemente ahora yo voy a hacer la multiplicación, como en el caso anterior, ¿sí o no? O sea, aquí voy a multiplicar X por X y luego, ¿qué multiplico? X por 6. O sea, X por X me va a dar X cuadrado y X por 6 me da 6X, de esta manera. Entonces acá tengo 280, aquí está. X por X me da X cuadrado. Aquí está X cuadrado más esta X que está aquí multiplica el 6. 6 por X. Entonces ahora solamente me queda ordenarlo simplemente. ¿Sí? Entonces quiero ordenar este que está con más 280 pasó con menos. Y como no quedó nada, quedó 0. Ahí está. Simplemente lo hemos ordenado. ¿Sí? Entonces, esto hay que factorizarlo. A ver, lo voy a hacer acá. X cuadrado más 6X menos 280. ¿Esto aquí es igual? A 0. Igual, voy a usar descomposición de factores. X, ¿de acuerdo? Descompongo el primero, hago 2 factores. Ahí está, 2 factores y lo igual a 0. Saco raíz cuadrada al primer término. Raíz cuadrada de X cuadrado es X. Esa X se coloca en ambos factores. Bajo el segundo signo, que es más, lo bajo acá. Este signo que he bajado lo multiplico con el tercero. Más por menos, menos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora busco 2 números que multiplicados me den 280 y restados me den 6. ¿Por qué restado? Porque aquí tengo signo más y aquí tengo signo menos, ¿sí o no? Entonces, los números que vamos a poner acá son 14 y 20, ¿sí? Entonces, acá debo colocar, ¿cómo se llama? 20 y 14, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 20 por 14, me va a dar ¿cuánto? Sería 8, 2 más un 0, sería 280, ¿sí o no? Entonces, si yo resto más 20 menos 14, me da 6. O sea, una forma de comprobar es X por X me da X cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí?
más 20 menos 14 me da más 6x. Más por menos me da menos. 20 por 14 me da 280. Y es lo mismo que está arriba. Entonces, ya encontramos ahí los factores, ¿sí? Entonces, los factores aquí, los factores que van a ir aquí, ¿de acuerdo? Son x menos 14 por x más 20. ¿Sí? No hay problema. Está aquí el primero y acá está el segundo factor. No hay problema. El orden de los factores no tiene el producto acá. Entonces, ¿qué ahora aplico aquí? ¿Qué aplico aquí ahora? Aplico la propiedad. ¿Qué propiedad aplicamos nosotros? ¿De acuerdo? Aplicamos la propiedad de factores. O sea, yo voy a decir acá, si tengo estos dos factores de aquí, que dice que es igual a 0, es como si dijera A por B es 0. Para que esto se cumpla, entonces A debe ser 0. 0 por B, 0, se cumple, ¿sí o no? O B tiene que ser 0. O sea, si B es 0, 0 por A, 0, y se cumple entonces. Esa propiedad es la que aplicamos aquí. Aquí aplicamos x menos 14 igual 0, o el otro sería x más 20 también igual 0. Igualamos cada factor a 0 simplemente. Primer factor se iguala a 0, ahí está, o, la palabra o. El otro, x más 20, también le igualas a 0. Ya tienes dos ecuaciones, ¿sí? Entonces agarramos la primera ecuación, si está con menos pasa con más, o sea, sería x igual a 14. O el otro está con más, pasa con menos, ¿sí? Al segundo miembro. Entonces acá sería x igual menos 20. ¿Sí? Entonces aquí tienes que elegir cuál de los dos términos usamos, el positivo o el negativo. Siempre agarramos el positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si hubieran dos positivos, entonces el problema tiene dos soluciones, ¿ya? Pero aquí tiene solamente una solución. Entonces agarramos el positivo, entonces sería 14x. X sería 14 entonces. Fíjate, ¿quién es 14 entonces? El ancho. ¿Y cuánto sería el largo? Como x vale 14, sería más 6. Entonces acá tenemos así, que x vale 14, es el que vas a aceptar. Entonces el ancho de esta cancha mide 14. Y el largo sería 14 más 6, entonces sería 20. Entonces vamos al perímetro, ¿sí o no? El perímetro, como ya sé que este mide 14, ¿de acuerdo? Y este mide 20, simplemente el perímetro va a ser 2 veces el ancho, porque son dos lados, ¿sí? 2 veces el ancho más 2 veces el largo, 2 veces el largo. Me piden el perímetro. Entonces tengo que sumar los 4 lados. 2 lados son iguales, cada uno de ellos. Entonces aquí sería 2 por el ancho más 2 por el largo. Entonces aquí sería perímetro. 2 que multiplica el ancho, ¿quién es? 14. Más 2 que multiplica 20, que es el largo. Aquí está. Entonces, efectuando esa operación, me sale que el perímetro sale 68. O sea, multiplico 2 por 14 más 2 por 20. Entonces sale 68. Entonces, la respuesta sería, fíjate aquí, y aquí tengo yo, por ejemplo, el perímetro. ¿Sí? Ahí está el perímetro, todo lo que es el blanco. Todo ese es el contorno, es el perímetro de esa canchita que le han puesto. Entonces, ese perímetro de esa cinta blanca que le han puesto ahí equivale a 68 metros. Entonces, la respuesta ya está dada, ¿no? Vamos al problema número 3. A ver, problema número 3. Dice, el municipio actualmente a cargo del parque donde se solucionó el conflicto social plantea habilitar, dice, una ciclovía de ancho uniforme en el contorno del parque rectangular de 50 metros de largo y 34 metros de ancho. Se estima que el área de la ciclovía será 540 metros cuadrados. Pregunta, ¿cuál será el ancho de dicha ciclovía? Bien, vamos a ver. Vamos a hacerlo con un gráfico. Fíjate, aquí tengo el parque, ¿sí? La ciclovía en la parte negra, vamos a colocarle unas líneas amarillas que por ahí nos representa, ¿sí? Entonces, viene a ser la ciclovía. Toda la parte ploma viene a ser la ciclovía, ¿sí? Entonces, ya sabemos que dice acá, se estima que el área de la ciclovía será de 540 metros cuadrados. O sea, todo esto plomo viene a ser 500 metros cuadrados. ¿Cuál será el ancho de dicha ciclovía? O sea, me piden el ancho de la ciclovía, ¿sí? O sea, solamente toda esta banda, ¿cuál es su ancho? Porque para todos lados la banda va a ser igual. Entonces, fíjate, vamos a delimitar nuestro terreno. Vamos a sacarle sus dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Fíjate.
¿sí? Sabemos que el ancho del parque es de 34 metros, acá lo dice, ¿sí? Tiene 34 metros solamente el parque, sin la ciclovía. Luego, ¿cómo se llama? Si este tiene 34 metros, no sabemos cuál es el ancho de la ciclovía, lo llamamos X, ¿ya? No conozco el ancho de la ciclovía, lo voy a llamar X. Entonces, si se llama X, el de acá también se llama X, porque la ciclovía tiene igual ancho para todo. Entonces, quiere decir que lo llamo X acá y X acá. Luego, ¿qué más tengo? Entonces, ¿cómo sería esto? Toda la ciclovía, el ancho de la ciclovía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces sería 2X más 34. O sea, estoy sumando este de aquí que mide X más este que mide X. ¿Cuánto es? 34. ¿Más quién? Más 2X. Entonces, tenemos ahí esa distancia. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Fíjate, el ancho del parque es 50 metros. ¿Sí? Ya sé que mide 50 metros el ancho del parque, pero no sé cuánto mide toda la ciclovía, el largo de la ciclovía. Entonces aquí fíjate, el largo 50 metros, corrección aquí, el largo es 50 metros, ¿sí? No sé cuánto mide la parte de la ciclovía, lo voy a llamar X. Aquí se llama X y acá también se va a llamar X. Entonces, todo este largo va a ser igual a ¿quién? A 2X más 50, porque aquí tengo un X más otro X me va a dar 2X. ¿Más quién? Más el ancho del parque, que es 50 metros. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí la misma dimensión de aquí será para acá también. Entonces, aquí quiere decir que aquí mide 50. Entonces, aquí medirá X, ¿de acuerdo? Y aquí también medirá X. Entonces, ¿cuál es todo este de aquí, todo este largo? Todo este largo va a ser igual a ¿quién? A 2X más 50. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se llama aquí este ancho. El ancho ya sabemos que es 34 metros el del parque, pero no sé cuál es, cómo se llama la distancia de la ciclovía, la vamos a llamar X y acá también X, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que este ancho total de la ciclovía con el parque va a ser ¿quién? Los 2X más los 34. Bien, entonces aquí hemos graficado nuestro problema con todas las incógnitas, ¿sí? Vamos a ver acá. Entonces, área de la ciclovía. Y la ciclovía ya sabemos cómo se llama, que es un rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, área de la ciclovía va a ser igual a ¿quién? Al área ABCD, o sea, toda el área de acá afuera, ¿no? ¿Sí? Todo el área de acá afuera, ¿de acuerdo? Le voy a colocar ahí, menos el área del parque. Aquí le voy a colocar, a ver, ¿cómo se llama? Aquí le voy a colocar, por ejemplo, aquí le voy a colocar A, B, C y D. ¿Sí? Toda esta área ABCD, ¿de acuerdo? ABCD, le voy a quitar ¿qué cosa? El área del parque y ya tengo todo el área de la ciclovía. ¿Sí o no? Que viene a ser ¿cuánto? Dice ¿cuánto acá? Será de 540 metros cuadrados. ¿Sí? O sea, yo sé el área de la ciclovía. ¿De acuerdo? Entonces, también me piden las dimensiones, o sea, pero con esta fórmula es que voy a hallar el valor de X, ¿ya? Entonces, reemplazo acá, fíjate. El área de la ciclovía me lo han dado a mí 540 por dato, aquí está 540. Luego me dice que el área del rectángulo, ¿sí? El área del rectángulo, ABCD, ¿sí? ¿Sí? El área del rectángulo ABCD, ¿sí? Entonces acá sería ¿quién? ¿Cómo se llama? El largo, ¿sí? El largo por el ancho, ¿sí o no? El ancho es 2X más 34 y el largo es 2X más 50, ¿sí o no? Entonces, este largo por este largo de acá. Menos el área del parque. El área del parque es 50 de largo por 34 de ancho. Aquí está, 50 de largo por 34 de ancho. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? El área de la ciclovía, que es 540, ¿a qué va a ser igual? ¿De acuerdo? A todo el área ABCD, todo el área, que viene a ser el largo por el ancho. O sea, 2X más 50, 2X más 50, que es el largo, por el ancho que es 2X más 34. Aquí está. Le restamos el área del parque. El área del parque, ¿a qué es igual? A 50 por 34. Aquí está, 50 por 34. Entonces, vamos a hacer eso que está ahí. Fíjate, aquí estoy multiplicando. 540 va a ser igual aquí
Aquí yo estoy multiplicando, fíjate. ¿Sí? Aquí estoy multiplicando, ¿qué cosa? Fíjate acá. 2, este 2 que multiplica a este de aquí, a 2x. 2x por 2x me da 4x cuadrado. Aquí estoy. Luego, este 2x mismo va a multiplicar ¿a quién? A 50. 2x por 50 me da 100x. Aquí estamos. Hasta ahí. Ahora ya multipliqué con el 2x, ahora multiplico con el 34. 34 por 2x, 34 por 2x me da 68x. ¿Sí? 34 por 2x me da 68x. Ahora sigo multiplicando el mismo 34 por 50. 34 por 50 me da 170. ¿Sí? Ahora, menos, voy a hacer ahora menos el área del parque. El área del parque, fíjate, aquí está su largo y aquí está su ancho. Como es un rectángulo, multiplicamos simplemente. 34 por 50, ahí está. Me sale menos, aquí, el área de ese parque es 170 metros cuadrados. Entonces, toda la expresión solamente nos queda reducir términos semejantes. Y al reducir términos semejantes, pues aquí nos va, ¿cómo se llama?, a quedar de la siguiente manera. O sea, aquí, por ejemplo, puedo simplificar 170 con 170. Puedo sumar 100x más 68x, me da 168x. Y puedo ordenar la ecuación de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, aquí me queda 4x que está acá, más esta suma que he hecho, 168x. Este que está con más pasó con menos. Fíjate. Entonces, ahora yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Puedo ordenar este 0, paso por la derecha. Entonces, quedaría 4x más 168 menos 540. Entonces, aquí, fíjate, yo puedo dividir toda la ecuación entre 4. O sea, esto entre 4, esto entre 4 y esto entre 4. ¿Sí? Acá también entre 4, todo entre 4. Para que me quede solamente x cuadrado. Entonces, lo dividimos todo entre 4. ¿Sí? Entonces, 4 entre 4 me queda solamente x cuadrado, más, 168 entre 4 me queda 42, menos 540 entre 4 me queda 135, y 0 entre 4 me da 0. Entonces aquí, fíjate, tengo otra ecuación cuadrática que tengo que factorizar. Entonces los factores que me dan esta expresión sería x más 45 por x menos 3 igual a 0. Lo hicimos en antes, aquí lo voy a hacer otra vez. Aquí lo voy a hacer, perdón, x cuadrado más 42x menos 135, dice que es 0. Hago dos factores. Bajo el primer signo que es, primero descompongo x cuadrado, x, y x acá. X por x, x cuadrado. Bajo el segundo signo, más. Entonces, luego ese más que he bajado lo multiplico con el tercero. Más por menos, menos. Entonces acá sería dos números que multiplicados me den 175 y que restados me den 42, ¿de acuerdo? Entonces esto sería 45 y acá sería 3. 42 menos 3, 45 menos 3 me da 42, ¿sí? Y 45 por 3 me da 135, ¿sí? Entonces, esos serían los factores que se colocarían ahí en la factorización del polinomio. Entonces acá sería de la siguiente manera. Entonces aquí tendríamos nosotros que una vez que hemos factorizado, aplicamos la propiedad. O sea, x más 45 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Entonces aquí sería x igual a menos 45. Aquí es o. Y mi error acá no es i, es o. O sea, es el de acá o es el de acá. Acá también sería o, aquí me he equivocado, o. El otro sería x igual a 3, porque está con menos pasa con más. Entonces aquí está con más pasa con menos. O sea, x igual a menos 45 o x es igual a 3. Uno de los dos es. ¿De acuerdo? En este caso, ¿quién es? El positivo. Entonces quiere decir que x vale 3. Entonces, como x vale 3, ¿de acuerdo? Recuerda la pregunta. ¿Cuál será el ancho de dicha ciclovía? Entonces quiere decir que el ancho vale 3. El ancho de la ciclovía es 3. Ya está respondido ya la pregunta. Entonces ahí. Entonces respuesta. El ancho de la ciclovía es 3 metros. ¿Por qué? Porque entonces ahí hago x. ¿Sí o no? Y x es la incógnita. El ancho de la ciclovía. Entonces ya tenemos x, que vale 3, quiere decir que el ancho de toda la ciclovía, ¿de acuerdo? Es
3 metros. Bien, está resuelta la situación 3. Bien, estudiante, espero haberlo apoyado en la solución de estos problemas. Vamos a continuar con los problemas 4 y 5 que nos faltan. Será para el próximo video. Gracias por su atención.